Buenas a todos. Estamos aquí en la presentación del Índice de Libertad Económica. Lo hemos organizado desde Students for Liberty, una asociación de estudiantes liberales en la zona de Barcelona, especialmente centrados en las universidades. Y tenemos a dos ponentes. Tenemos primero a James Roberts, que es el principal responsable de la Heritage Foundation, de la edición de la Rule of Law and Monetary Freedom, del Índice de Libertad Económica, que se hace juntamente con el Wall Street Journal. Y después tenemos a Diego de la Cruz, que es director del Think Activismo y es analista económico y político en prensa, radio, televisión y profesor asociado en la IE University. Y sin más dilación, les dejo hablar a ellos. Muy bien, muchas gracias a todos. Disculpar mi español no muy bueno, entonces voy a continuar en inglés, pero podemos hacer traducciones si necesita. So thank you for your time today and for your interest in our index. We do, the Heritage Foundation is a think tank in the United States that is the largest and what an American definition is a conservative, which is not the same as a European definition. We kind of unique American perspective where we have a kind of a fusion of people with views on a liberal, European classical liberal views on economics, but also on strong American defense and on fairly conservative traditional social values. So that's kind of the definition of the American conservative. And our group is the largest conservative think tank in the United States with over 300 people with a budget of more than $80 million a year. So, and we've been publishing this Index of Economic Freedom, Índice de Libertad Económica, for 22 years with the Wall Street Journal. And our goal has been to promote the core principles and our values that we think are important for promoting market-based democracy around the world, for promoting more prosperity for people based on a Western economic system that really kind of triumphed at the end of the Cold War when our index started. And we can have honest discussion about different types of market capitalism and degrees of democratic socialism. I'm sure we will during this conversation. But those are some of the motivations for our doing this index. And we have had a great deal of success with the index. It's one of our best-known products at Heritage. Many millions of hits on our website, lots of references in the media, and governments look at us, at our index, investors, academics also, and we have all of our information in our databases online at heritage.org, all of our 22 years of indicators, which we'll talk about. We'll go to the next slide. So since our index started, we had a great increase in economic freedom around the world coming out of the Cold War, and of course big parts of the world entered the global economy, especially former Soviet states and China, and they transitioned out of communism and out of, so the only time that socialism was an attempt to practice pure socialism has ever taken place, which was the Soviet Union and its satellites. And so with the dramatic collapse of that in the early 90s, we saw the world really enjoy a big increase in economic freedom. And then the crash of 2008, there was a retrenchment. You can see some countries, including the United States, went for Keynesian policies of big government spending, deficits, stimulus spending, which of course we at Heritage opposed. I should say we are not part of the Republican Party of the United States.
We get private funding from private donations from 500,000 people, mostly Americans, who send us mostly small amounts of money. Some give larger amounts. But unlike in Europe, where you have think tanks that get money directly from political parties and therefore also then ultimately from the government, we don't have that constraint. So we are kind of telling the story, kind of let the chips fall where they may. And so we've criticized the government, we've criticized the Republican Party, and you can see the fractures going on in our political process right now in the U.S., where there are different elements of the Republican Party that are somewhat at war with each other, unfortunately. But we can talk about that and about the rise of populism in the U.S. and Europe in the last couple of years and what is behind all that. But anyway, with regard to our Economic Freedom Index, we saw this big dip, and now it's gradually the world has been recuperating from the Great Recession, and overall economic freedom has recovered. So the next slide, please. Anyway, as I say, we promote these core values. We think that these are important policies for governments to adopt. We think it leads to more prosperity and reduction of poverty, especially in developing countries. Next slide. More prosperity with more economic freedom as measured by per capita GDP, and within regions, a better standard of living for countries that have more economic freedom. Next slide. Also, cleaner, safer countries with better air and better water and cleaner streets, medio ambiental, and not worrying about food security. Some countries, that's a big issue, and some of the freest countries in the world have the least developed agriculture, and like Switzerland. So our point is that economic freedom is more important than issues like food security. Of course, you have a country like New Zealand that's in our top 10 that is a major agricultural exporter, but has no subsidies for the agricultural sector, which is, I think, very important. Next slide. So we look at 4 pillars and 10 indicators to put this together every year. And it's a small team that does it. And the first one is, I think, the most important. Maybe that's because it's the one I edit, but it's the Estado de Derecho. So it's the corruption is at the forefront. Fighting against corruption is very important, especially for developing countries. It's a huge obstacle to economic growth and development in the developing world, in sub-Saharan Africa, in Latin America, in Asia, and increasingly in the developed world too, where it's become a more subtle. There's subtle forms of corruption, but they're not any less bad. And it's very, very closely tied to protection of property rights. And that is all very much tied to the transparency and the quality and the independence of the judicial system of a country. So those are kind of proxies for that whole area. And a modern economy cannot operate without a strong, independent, honest judicial system, and where contracts can be enforced and people have predictable, recourse to courts without having to pay bribes to judges or prosecutors or police. Then I'll just wait. So then the next area is limited government. Just go, stay on that for a minute. So in there, we're looking. That's our bias toward, and that's kind of a very American thing, kind of an exceptional American emphasis compared to Europe on small government, on decentralized government, on checks and balances. So we look at how much government spends in total at all levels as a percentage of GDP, and how much it taxes. So, and unfortunately, in the case of the U.S., it's been spending more than it takes in. But it's very much related to the vitality of private sector-led economic growth. The government crowds out private capital, and it's a competitor for it. The government tries to do activities, produce goods and services which are better done by the marketplace and by the private sector. So
That's the second area. The third area is how well the government regulates, how efficiently, the areas where it must do that, where it must maintain rule of law, where it must maintain a level playing field for the private economy to operate. How much trouble does it give individual businesses? We use the World Bank Doing Business survey for that. How much time does a business have to take in doing tramites with the government? And just like we use IMF data that the governments provide for the size of government. We use the Transparency International Corruption Perceptions Index for the rule of law. So we use these international credible sources. Labor freedom, we look especially at how much intervention the government does into the administration of private companies, rules about severance pay and dismissal and vacation and things like that to make it harder. And in developing countries, force a lot of workers into the informal economy because companies don't want to hire them. And as I know, that's something that Diego will talk about the labor market in Spain. Finally, the monetary area, we look at especially price controls by government. There's interventions in the economy. Finally, in the area of open markets, we look at trade. Heritage has always been in favor of more trade. We think trade has increased prosperity for everyone in the world, has helped to lift a lot of people out of poverty. You'd have to have investment for that, so you have to treat foreign investment equally with domestic. And then you have to have a banking sector that the Financiera Libertad is allocating credit based on credit worthiness and good business models and not on political inside connections and cronyism. So those are the 4 big areas and the 10 indicators that we use. Next slide. And so here's the top 10 and the bottom 10. Just as an example, you can see obvious similarities and differences in these 2 groups of countries. We can talk more about that. Next slide. The heat map of the world, the green is more free, the red is repressed, less free, and then a lot of countries are in between. Next slide. And then Europe, you can see, again, the same story. Northern tier of European Union versus southern tier, we can talk about that. Obviously, places like Ukraine and Belarus are very repressed. Ukraine actually has more corruption than Russia, which is kind of hard to believe, but true, according to Transparency International. And so these are issues that we can talk about more during discussion. Next slide. In Spain, Spain declined a little and it's come back a bit in economic freedom, and Diego will talk more about that. But I think the most important thing for Spain is just to focus on taking policy actions to get that score above 70, the global score above 70. 70 is kind of the minimum, really starting to have real freedom, economic freedom. And Spain is very close to that, and we'll be talking more about steps that could be taken to get that score a little higher. Next slide. All the countries in our index, and unfortunately I couldn't bring many of these across the Atlantic to give everybody, but it's all online anyway. So, but every country gets the same 2 pages, a page of analysis and narrative and background, and then a page of scoring, like these bar charts, and that's the score for Spain. And I think Diego is going to go into more depth about that in Espanol here in a minute. The next slide, I think, is here's the European Union Southern Tier compared to European Union average, and our index going back for the last 10 years. Next slide. So please come to our website. Solamente tenemos puntos destacados en español, pero tenemos todas las otras cosas en inglés para tú puedes leer y investigar. Gracias. Okay. Very briefly, en español, dejadme presentar muy rápido a Civismo, ¿no? De la misma forma que James os hablaba de Heritage. Nosotros somos un think tank dedicado a promover las ideas del liberalismo clásico. Nuestra sede está en Madrid, empezamos a funcionar hace 5 años y colaboramos con Mario Vargas Llosa, con Carlos Herrera, con Daniel Lacalle, que es nuestro jefe de operaciones, con Julio Pomés, por supuesto, mi presidente y fundador, y con figuras como Pedro Svars, que es nuestro secretario de la ejecutiva. En Civismo lo que hacemos, y por lo que somos más conocidos, es por calcular
el día de la liberación fiscal, básicamente cuántos días de salario dedica un trabajador a cumplir con sus obligaciones tributarias, que creemos que es un ejercicio interesante para conocer el alcance de la tributación directa, indirecta, la más implícita, la menos la más explícita, la más transparente, la menos transparente, y de esa forma tocamos el distinto espectro de los impuestos que hay que pagar en España y lo traducimos en días de salario. También hacemos otro informe que es el de libertad económica en las comunidades autónomas, para medir cómo los distintos territorios se aproximan o se alejan del paradigma que estudia Heritage. En nuestro caso, como a nivel autonómico no se puede fijar un cambio de moneda o una política comercial, introducimos otro tipo de variables, como es la eficiencia del sector público autonómico en materia de gasto educativo, gasto sanitario, el grado de libertad o ausencia que hay en el ámbito comercial, horas, licencias, días de apertura, etcétera. Y considerando todas estas cuestiones, lo que hacemos es trazar un mapa similar al que hace Heritage, pero para las distintas comunidades de España, y publicamos el próximo en 2017. Y bueno, vamos a ver cómo afectan los cambios políticos que ha habido en el último año en nuestro país. Y al margen de eso, pues estamos preparando un índice sobre populismo que se está recibiendo muy bien y que debería estar disponible a lo largo de este semestre, que probablemente lo vamos a hacer de la mano del Economist, para que sea un lanzamiento a nivel europeo. Y nuestra red de contactos y de alianzas pues incluye la alianza con Heritage para presentar el índice, y también estamos trabajando de manera permanente con otros think tanks del resto de Europa, todos ellos del mismo corte, think tanks liberales, centrados en influir en política y tener presencia en medios, que son el Institute of Economic Affairs de Reino Unido, que fue el laboratorio de Thatcher en su día y hoy en día de Cameron en el marco del Partido Conservador, pero independiente también. El Bruno Leoni de Italia, que está ampliamente también reconocido como uno de los principales centros de pensamiento liberal en el país transalpino. El Molinari en Francia, que también se encarga, por ejemplo, de calcular para nuestro país vecino el día de liberación fiscal. Timbro, que ha sido un think tank, un laboratorio de ideas clave para la reforma del estado del bienestar en Suecia y el resto de países nórdicos. Y también el Free Market Institute de Lituania, que es especialmente influyente a pesar del pequeño país del pequeño tamaño, ¿no?, de este país báltico, ¿no? Y básicamente Civismo tiene todos los años en torno a unas 800 menciones en los medios de comunicación gracias a este tipo de proyectos, y colaboramos con las figuras que os mencioné antes, y bueno, yo me he incorporado como director recientemente, y este es el primer proyecto grande que tenemos de gira por España. Hemos estado ya en Madrid, hemos hecho entrevistas y actos con medios. Después hemos estado en Pamplona, hemos pasado por Bilbao, Zaragoza, y la última parada, y una de las que más nos apetecía evidentemente era estar aquí con vosotros en Barcelona. Hemos escrito un informe sobre España en el índice de libertad económica en el mundo. Antes de irme a esto, no sé si sería posible que volvamos a la presentación de James, a la transparencia en la cual se veían las 10 libertades económicas. Avanza un poquito más, yo te digo. Ahí se puede ver cómo puntúa España en el índice de libertad económica, categoría por categoría, que al final es lo que nos da una idea de dónde estamos mejor, dónde estamos peor. Entonces, si os parece, vamos uno por uno. En el tema de los derechos de propiedad, España no es un país que salga mal parado, sale entre los 30 mejores del mundo. Hay quejas sobre la lentitud de la justicia, es básicamente el factor que daña un poco el resultado, y también el grado de independencia de la justicia a un nivel más constitucional, más político. Salvando eso, España aún así recibe una puntuación de 70 y sería pues una justicia relativamente eficiente y relativamente abierta. Como decía James, todo lo que sea estar por encima de los 70 puntos es estar bien, y ahí conseguimos llegar a los 70. Y sobre todo que la media mundial, desgraciadamente para mucha gente en el mundo, está muy por debajo. Los derechos de propiedad y las garantías del Estado de Derecho suelen estar más garantizadas en nuestros países de nuestro entorno que en otros países donde hay mucha más arbitrariedad judicial, mucha menor protección de los derechos de propiedad, etc. La cuestión de la corrupción, ahí salimos ya pues un poco peor parados. La verdad es que estamos en 60 puntos, mejor que la media mundial. Evidentemente no somos un país con el nivel de corrupción que se puede ver en otros
en otras regiones del mundo, pero si en vez de compararnos con la media mundial nos comparamos con los países a los que nos gustaría parecernos, con los países de nuestro entorno, sí vemos que la percepción de corrupción en España es mayor. Estamos de hecho en el puesto 37 y nos quedamos en los 60 puntos, pues 10 por debajo de ese nivel, esa barrera psicológica de 70 de la que hablábamos antes, que es importante intentar rebasar en todas las categorías o en la mayoría de ellas. El índice de percepción de la corrupción es cierto que tiene un componente subjetivo, y es que cuanto más vemos expuesta la corrupción, más percibimos que existe, y sin embargo puede ser, se podría especular con que ahora mismo en España hay menos corrupción que antes, porque al estar aflorando y al haber un control político y mediático quizá más intenso de lo que había en los años de la burbuja y un tanto descontrol y pelotazo en nuestro país, pues puede ser que haya ahora menos corrupción, pero desde luego que la percepción de la corrupción ha ido a más, no ha ido a menos, conforme se ha ido conociendo todo lo que hemos ido conociendo en todos los espectros, en todos los ámbitos del espectro político. Entonces, pues siempre existe ahí una desconexión, ¿no?, entre la corrupción que puede haber realmente y la percepción, pero la percepción también influye, porque a la hora de tomar decisiones de inversión, que duda cabe que un país en el que estamos siendo noticia casi a diario por un tipo de escándalo u otro tipo de escándalo, pues supone un punto menos, que no es evidentemente con países que no son ni siquiera democracias bien puntuados en cuanto a libertad económica. Eso nos recuerda que esto no es un índice de democracia, sino que es algunas de las categorías que entran en ella. Pero sí que es cierto que hay un problema en cualquier caso, tanto sea una corrupción pasada que empieza a emerger ahora, como si se sigue desarrollando en casos que aún están por ver, como si no es el caso. España tiene que hacer deberes ahí en tema de corrupción y de limpiar las instituciones. El tamaño fiscal, como podemos ver en el informe, hay países europeos que tienen bastante gasto público y bastantes impuestos, y que sin embargo en el resto de categorías compensan esa puntuación más baja con un nivel más alto de resultado de los mercados, en la regulación y en la categoría que estamos describiendo, el Estado de Derecho. En el caso de España no se puede decir que estemos especialmente bien en las demás, solo un poco mejor de esa barrera psicológica de los 70, y sin embargo sí que estamos por detrás, pues, en temas de gasto público y de impuestos. En impuestos hemos mejorado 5 puntos, porque en el último año se bajó el impuesto de sociedades, se bajó el IRPF y se empezaron a compensar algunas de las subidas de impuestos que hubo en el primer tramo de esta legislatura y en el anterior, pero que duda cabe que la presión fiscal ahora es mucho más alta de lo que era al principio de la crisis, y esto perjudica nuestra nota. También la falta de control de los presupuestos es importante, porque la puntuación no solamente tiene en cuenta el peso del gasto sobre el PIB, sino que también penaliza a un país con un déficit alto, y España lleva sin controlar su déficit prácticamente desde que entramos en crisis, y en las últimas semanas se ha visto, pues, reflejado en comparecencias en el Congreso y en todo tipo de polémicas sobre qué déficit vamos a tener. La puntuación de España en cuanto a la facilidad para hacer negocios no es excepcional, pero sí nos colocan los 76 puntos. Se puede ganar facilidad a la hora de montar una empresa, y esto tiene que ver mucho también con trámites autonómicos, por ejemplo, como los que medimos en nuestro índice. La categoría fiscal, España empieza a acercarse a la media mundial gracias a la reforma laboral de 2010 y a la de 2012, pero sigue siendo un mercado laboral que no puntúa bien en este índice, solo obtiene 50 de los 100 puntos posibles, porque aunque se ha facilitado el descuelgue y se han abaratado los costes, seguimos teniendo un segmento de la población que está metido en una sucesión de contratos que no les otorgan ningún tipo de estabilidad laboral. La multiplicidad de contratos existentes hace que haya mucha burocracia en torno a la creación de empleo. En concreto son 40 tipos de contratos los que tenemos en España. Los costes fiscales del trabajo también son un 30% más caros que en la OCDE, o sea que le metemos demasiados impuestos, demasiada carga fiscal al trabajo en comparación con, por ejemplo, la fiscalidad indirecta, donde estamos por debajo. Y en definitiva, demasiadas complicaciones para la contratación. Si nos comparamos con Dinamarca, por ejemplo, que suele ser uno de los ejemplos a seguir en tema de libertad económica, aparece en el puesto 12 del índice, y podemos ver que mientras que España tiene en torno a 50 puntos, Dinamarca tiene más de 80 en ese indicador. Entonces, aunque el progreso haya sido positivo, hay mucho trabajo por hacer. La mejor demostración es que seguimos teniendo, pues, 5 millones de personas sin trabajo, y que el paro, aunque se ha reducido bastante, aún sigue siendo el 20%, y que hacen falta reformas de segunda generación para seguir mejorando. En el marco monetario, la verdad es que se puntúa positivamente el euro en términos relativos. No es la divisa soñada ni la divisa perfecta ni nada por el estilo, pero el euro
recibe una valoración positiva en comparación con la mayoría de las demás monedas del mundo, y entonces esto le permite tanto a España como a los demás países de la eurozona recibir una nota muy alta. Lo mismo con la apertura comercial. Al estar en la Unión Europea tenemos un acceso bastante abierto al mercado con los otros 30 países que están tanto en la Unión como en el mercado económico europeo. Y bueno, hay trabajo por hacer ahí, pero qué duda cabe que es una puntuación de 88, muy por encima de lo que obtiene España en ámbitos que no están, digamos, que no dependen de Madrid, sino que dependen de Bruselas. Y en facilidad para las inversiones, que sí depende de nosotros, pues la mayoría de los convenios fiscales son favorables, la mayoría de los convenios de inversión son favorables, o sea que hay un tratamiento bastante neutral de la inversión que viene de fuera, salvo cuando se topa con sectores muy regulados, como hemos visto por ejemplo con estos grandes proyectos urbanísticos que se han querido hacer tanto en Madrid como en Barcelona, que ahí siempre hay mucho ruido político. Y por último, la libertad financiera de España recibe 70 puntos, que está por encima de su nota media, pero está por debajo de lo que se podría conseguir, y tiene que ver con todos los problemas que introducía dentro del sistema el sistema de las cajas de ahorro tal y como estaban configuradas, y el problema de los rescates bancarios y todo el estrés financiero además que ha habido en los últimos años. Aún así, España mejora en ese punto a lo largo de esta crisis y ya se ha estabilizado con un indicador de 70. Resumiendo, si os fijáis, aquello que no depende de Madrid funciona bastante bien, es decir, todo lo que no son decisiones que se toman a nivel nacional, sino lo que es el paraguas de las instituciones europeas, nos supone una puntuación más alta, porque por ejemplo la moneda recibe 84,7 puntos, la apertura comercial 88 puntos, en parte la libertad para invertir 85 puntos, y sin embargo las leyes que hacemos aquí, las que no dependen tanto del marco europeo, tienen una mezcla de notas más o menos positivas en los términos de regulación, pero en ningún caso para tirar cohetes, y notas más bien negativas en el tema fiscal por todos los problemas de impuestos, déficit y demás que llevamos acarreando desde hace tiempo. Entonces avanzamos a la siguiente comparativa un momento para vernos con el resto de países del sur, y ahí podemos ver cómo claramente la senda que ha seguido España ha sido la de mantenerse más o menos constante, ha tenido cierto repliegue de la libertad económica durante la crisis, principalmente por las subidas de impuestos, por la cuestión fiscal, tanto los impuestos como el gasto. En lo demás ha habido ganancias a mejor en el tema laboral, evolución a peor en el tema de la corrupción, pero básicamente se ha mantenido estancada, y el problema es que de hecho arrastramos una década de estancamiento. Siempre es mejor estancarte que decaer, como le ha ocurrido a Grecia, pero tampoco es consuelo, ¿no? El saber que llevamos 10 años pues, por debajo de los 70 puntos y sin reformas de calado que aumenten el grado de libertad y de flexibilidad en la economía. El caso de Grecia es llamativo porque conforme se han ido entrando en máximos problemas de deuda y de gasto, de impuestos, hemos visto que también han ido dándole la espalda a estas ideas, y al final Grecia, que no puntuaba bien en el índice, la verdad es que no puntuaba bien, pero se ha ido despeñando hasta una de las últimas clasificaciones, sobre todo porque, por ejemplo, a raíz de su corralito y de todo el estrés financiero que hemos visto en el último año, 2 años, pues su puntuación en el capítulo financiero ha caído mucho. Su mercado laboral puntúa poco, menos aún que el de España. En el tema fiscal y de impuestos, pues evidentemente con todos los problemas que tienen no salen bien parados, y el tema de la corrupción aún está peor puntuado en Grecia que en España. O sea que evidentemente yo creo que, y también muestra por cierto estancamiento en Italia, y yo quería haceros la comparativa muy rápidamente con Irlanda, porque Irlanda es un país que ha sido comparado con España en distintas ocasiones, ¿no? Que también ha sido un país que no era tan desarrollado hace 30 años y que ha tenido un relativo salto adelante en las últimas 3 décadas, y que también ha tenido una crisis, una burbuja, y que se ha tenido que ir recuperando esto. Entonces, por hacer una comparativa muy rápida, en corrupción nosotros sacamos 70 puntos, Irlanda saca 90. En derechos de propiedad nosotros sacamos 70 puntos, Irlanda saca 90. En corrupción nosotros sacamos 60, Irlanda saca 74. En la categoría fiscal nosotros sacamos 58 puntos y ellos 73. En la de gasto público nosotros sacamos 40, ellos sacan 50. En la facilidad para hacer negocios nosotros sacamos 76, ellos 79, ahí estamos casi a la par. En la libertad laboral, en el mercado de trabajo, en su flexibilidad, tenemos 52 puntos frente a los 72 de Irlanda, y si nos fijamos en las demás categorías, pues apenas hay diferencias porque tienen más que ver con la Unión Europea. ¿Por qué comparo con Irlanda? Porque evidentemente es un poco utópico compararnos con Hong Kong o con Singapur o con incluso Suiza y
los otros países que reciben una mejor puntuación. Pero también yo creo que es importante llamar la atención sobre el hecho de que en el top 10, top 20 nos encontramos con países que tienen un nivel de riqueza y un tamaño del Estado al que podemos aspirar y una regulación que se puede conseguir para España si hay una agenda de reformas en la mesa. Con esto me refiero a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Chile, Irlanda, Estonia, Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, Alemania, incluso Suecia. Todos estos países están entre los 30 más libres económicamente y por lo tanto son los nuevos referentes a los que podemos aspirar, especialmente porque hay muchos de ellos sobre los que a veces se habla desde nuestro país, pero quizás desde una perspectiva un tanto ingenua, porque se suele presentar el modelo nórdico como un modelo de más intervención de la que realmente tiene. De hecho, son modelos que se caracterizan por tener mucha más flexibilidad económica, mucha más apertura a los mercados de lo que solemos dar crédito, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la posición de España, es un puesto 43 frente al puesto que cosecha Suecia, que es el 26, al de Dinamarca, que es el 12, y también pues Finlandia e Islandia, todos aparecen muy bien posicionados en la tabla. Y ahora, por ir muy rápidamente a mi presentación y hacer una cobertura pues de los aspectos generales, en la siguiente ahí podéis ver cuáles son los 60 primeros clasificados. La correlación de la que antes hablaba James es fuerte con ámbitos de desarrollo y creemos que en líneas generales aquí tenemos una colección de países a los que conviene imitar porque ya tienen un nivel de desarrollo y de prosperidad alto, o países que están en el proceso de convertirse en democracias o en economías, digamos, homologables a las que nos gusta compararnos. Y bueno, evidentemente aparecen ahí pues casos como Colombia, que evidentemente es un país emergente con un menor nivel de riqueza, con problemas a un desarrollo social. Aparecen también países donde no hay tanta libertad política, sin ir más lejos, Hong Kong o Singapur, que no son democracias, pero sí aparecen aquí porque esto lo que sí refleja es que su marco económico favorece la facilidad para contratar, para hacer negocios, para invertir, unos impuestos más bajos y un Estado más eficiente. Entonces aquí al final sí que hay una correlación positiva con el índice de democratización, pero bueno, hay evidentemente preguntas y respuestas que se pueden hacer sobre eso. En cualquier caso, cuanta más democracia, cuantos más derechos de propiedad, cuanta menos corrupción, mejor resultado vas a obtener en el índice. Vamos a la siguiente. Es el mapa europeo. Vamos a la siguiente. Este me lo salto porque ya lo enseñó antes James. Este es el papel que hemos publicado en Estados Unidos y que básicamente pues, toca un poco los temas de interés para que España dé un salto adelante y en vez de estar por debajo de los 70 puntos esté un poco más en el torno de los 75, lo cual nos llevaría más o menos de la posición 43 a la posición al menos 30, 35, y que básicamente se centra en las siguientes cuestiones. La primera sería pues eso, consolidar la recuperación. Se puede ver que hay un rebote del crecimiento, pero hace falta consolidarlo. Hemos visto que se han revisado a la baja las expectativas de crecimiento. Un periodo de incertidumbre como el que hemos tenido a priori no tiene por qué dañar tanto las expectativas, pero como somos una economía donde sí que hay muchos sectores que están regulados y además hay una variable populista en el mix de posibles partidos de gobierno, eso perjudica las expectativas. Cuando quizá, por ejemplo, en Bélgica pudimos ver que tuvieron un periodo sin gobierno y como no había ese tipo de variables encima de la mesa, pues no les afectó tanto. Aquí tampoco podemos decir que ha pasado nada grave, pero sí se ha relajado el ritmo de crecimiento y de creación de empleo. Tenemos también pues el vistazo que antes os comentaba de lo que ha sido la última década en cuestión de libertad económica, y si veis hay un salto adelante en los primeros 10 años de mediciones del índice. Después se mantiene un alto grado de libertad económica comparado con el de partida, pero no se da el siguiente salto adelante. Por eso es que muchas veces se habla ya en círculos económicos de la hora de las reformas de segunda generación. Ya hemos pasado de ser un país dictatorial a ser un país democrático, hemos pasado de ser una economía intervenida y poco desarrollada a ser una economía un poco más abierta y más desarrollada, y entonces ahora lo que nos toca es unas reformas que no son quizá tan evidentes, que es más de mirar la letra, que a veces es de desregular en vez de regular más, otro tipo de variables de reformas en ese tipo de capítulos que nos están penalizando, y eso es lo que nos debería llevar del entorno de 70, al cual, por cierto, no hemos alcanzado, pero llegar a 70 y dar otro salto hasta 75-80 puntos, que es, pues, por ejemplo, donde está Irlanda.
Luego está el problema fiscal que evidentemente está en las noticias durante la última semana por la cuestión del déficit, la cuestión del déficit que va de la mano de la deuda, aunque a veces se nos olvida, ¿no? Y escuchamos discursos que son casi contradictorios, porque se critican las medidas para reducir el déficit, pero se critica el aumento de la deuda. Entonces, cuanto antes tengamos las cuentas en orden, menos deuda vamos a estar emitiendo y menos problemas vamos a tener por la falta de cumplimiento de los objetivos de déficit. En los peores años de la crisis vimos que el gasto se disparaba más de 10 puntos del PIB por encima de los ingresos, pero de hecho, si en vez de expresarlo en comparación con el PIB lo expresamos con los ingresos que teníamos, el descuadre era aún mayor, porque básicamente por cada 75 euros de ingresos públicos estábamos gastando hasta 100. Entonces muchas veces quizás es un poco más interesante comparar el gasto con el nivel de ingresos del Estado que con el tamaño de la economía, porque cuando miramos el déficit versus el PIB y no el déficit versus los ingresos, no somos conscientes hasta qué punto estamos o no viviendo por encima o por debajo de nuestras posibilidades. Ahí se ve que la senda del gasto ha sido ligeramente a la baja, pero tiene más que ver con la recuperación del crecimiento que con que se hayan aplicado medidas de ajuste que hayan mejorado la eficiencia y que hayan reducido el peso del Estado. Entonces tenemos países que prestan los mismos servicios públicos con costes mucho menores. Dentro de España también tenemos comunidades donde el mismo servicio público tiene un coste mucho menor o mucho mayor que en otras. Entonces ese tipo de búsqueda de la eficiencia es la que nos debe ayudar a bajar el gasto. Y por otro lado, el tema de los impuestos, hemos visto que ya ha subido los ingresos y por lo tanto no hay mucho más que se pueda apretar ahí, a no ser que queramos ir hacia un escenario de recaudación mucho más alto, en cuyo caso la única figura que lo puede conseguir es el IVA, porque el esfuerzo fiscal en materia de IRPF ya es muy alto, recae sobre las clases medias y el impuesto de sociedades da para lo que da. Los países donde más recauda tampoco es más que un punto más de PIB de lo que tiene España. Entonces, quienes favorecen un sistema de más recaudación necesariamente están proponiendo un IVA mucho más alto, que es básicamente lo que España no tiene. Nosotros no estamos por eso, sino por intentar ajustar el gasto al nivel de ingresos que tenemos ahora y luego intentar reducir ambos por la vía de la eficiencia. Pero solo por hacer la reflexión, si alguien está a favor de aumentar los ingresos, si comparamos nuestra composición de rentas tributarias con las del resto de países, la única vía realmente, o la vía poderosa para conseguirlo, es el IVA, y el resto son cuentos chinos. Venga, siguiente, sí. El problema del paro es lo que nos preocupa a todos y además lo que ha generado un caldo de cultivo para que se introduzcan ideas antisistema en el debate público, y que es un tema evidentemente muy preocupante, porque nuestro mercado de trabajo, cuando las cosas van bien, es capaz de acomodarse y acercarse a la media europea. Solo acercarse, no colocarse por debajo, pero desde luego que cuando las cosas van mal nos devuelve al entorno en el que 1 de cada 4 trabajadores no tiene empleo. Entonces, para corregir eso eran necesarias reformas. La de 2010 fue muy tímida, la de 2012 ha sido muy discutida. El caso es que ahora el mercado de trabajo está creando empleo, llevamos un año de creación de 1 millón de puestos de trabajo aproximadamente, pero siguen existiendo las barreras que antes comentábamos, y por eso hace falta una reforma de segunda generación a esa reforma de 2012, en ningún caso derogarla, sino mejorarla, ampliarla, para ir hacia un escenario un poco más flexible. Yo antes me lo traigo otra vez, pero no me resisto a compararnos con Dinamarca, que es el caso de estudio que se suele citar habitualmente, pero también está el caso de Alemania, donde se cambiaron mucho los incentivos para el empleo y donde se ha conseguido, por ejemplo, que no haya una cuña fiscal para empezar a trabajar, porque muchos, los que sois jóvenes y que estáis a punto de salir al mercado de trabajo, os vais a encontrar con que, aunque vuestra paga mínima serían 650 euros, que no da para mucho evidentemente, sino todo lo contrario, también acarrea un coste fiscal muy alto que eleva el coste laboral mínimo a 1.100 euros. En la mayoría de los demás países un salario mínimo no cotizaría tanto, y eso quizá tiene que ver con que tengamos un desempleo tan alto que llega al 50% e incluso lo sobrepasa en algunas regiones. Entonces, cuando tenemos ese salario mínimo de 650 euros, que es tan bajo, pero le añadimos las cotizaciones y las distintas cargas fiscales del trabajo, nos colocamos muy por encima que otros países europeos, y eso es un problema que está golpeando, yo creo, sobre todo a los jóvenes y a los trabajadores de menos formación. De hecho, estamos a la cabeza del abandono escolar de toda Europa. Tenemos un abandono escolar que está muy por encima, en el entorno del 25%, ha llegado hasta con la crisis, y con esa bolsa de personas que no han podido completar una formación, que no han encontrado un programa tampoco de formación profesional que pueda acomodar esa fuerza laboral, cuando lo combinamos, pues tenemos un resultado bastante triste en el ámbito laboral. Tenemos también en la siguiente 3 reflexiones de fondo, pues que nos preocupa el escenario fiscal.
que nos preocupa la inestabilidad institucional también, con evidentemente las elecciones, los problemas de corrupción, y que además nos da miedo que ha surgido una amenaza populista, bueno, lo decimos abiertamente, sí que nos da miedo, a nosotros nos da miedo, pues en base a lo que defendemos nos da miedo que se den pasos atrás muy importantes en materia de libertad económica, porque entendemos que eso es malo para el bienestar de los españoles, entonces ahí también valoramos eso negativamente. Y bueno, lo que nos gustaría es ampliar la reforma laboral, mejorarla, alicatarla, hacer que funcione mejor el mercado de trabajo, en resumen. La unidad de mercado y ese tipo de leyes para desburocratizar, desregular, quitar trámites, hacer un poco más fácil la vida económica para los agentes, y luego pues cuadrar cuentas y bajar impuestos sería importante, porque el esfuerzo fiscal es importante en España, sobre todo desde el punto de vista directo, y corregir eso nos ayudaría a estar mucho mejor en materia de libertad. Y eso es todo por parte de civismo. Podéis encontrar todos los datos, y podéis meteros en las tripas del estudio en heritage.org/index, o podéis ir directamente a civismo.org, y en la pestaña de informes vais a poder ver pues tanto puntos destacados en español como los enlaces a la web de Heritage, y hay, bueno, cualquier cosa que necesitéis nos escribís y os podemos ayudar con cualquier cuestión del índice o cualquiera de las que hemos comentado que hace Heritage en Estados Unidos o que hace Civismo aquí. Muchas gracias por haber venido. Yo tengo una pregunta relativa al menú fiscal, es decir, al menú de cada sociedad. Proponen un índice en el cual se analizan distintas dimensiones que son el resultado en muchas ocasiones, de decisiones legales de parlamentos democráticos que han decidido que su índice de protección laboral sea elevado, sea mediano, sea bajo. Son, en general, todas las instituciones de mercado de trabajo, instituciones de protección de derechos, etcétera, etcétera, son el resultado, en países democráticos al menos, de opciones válidas. Entonces, por lo tanto, son resultados endógenos al propio sistema. Yo no sé si realmente, como se indica aquí, es una opción, evidentemente, más libertad implica estar mejor. Se han presentado algunos scatterplots, algunas regresiones, algunos flashes de, bueno, efectivamente el índice refleja mejor bienestar, etcétera. Tengo curiosidad por saber si han hecho estas mismas regresiones con variables como, por ejemplo, happiness, felicidad, el índice de felicidad, o variables más relacionadas con las cuestiones sociales del índice de desarrollo humano, el Human Development Index, todo lo que tiene que ver con educación y sanidad, es decir, saliéndonos un poco de lo que es estrictamente la vertiente económica, cuál es la relación que tiene con este tipo de cuestiones, y si, eso por un lado, y si, en segundo lugar, mayores niveles de democratización, es decir, aumentar un punto en la escala de democratización, realmente ha llevado aparejado también un mayor crecimiento de la libertad económica. De nuevo, volviendo a esta idea de que, bueno, las instituciones que tenemos, y este índice yo creo que refleja básicamente esto, son endógenas a las propias sociedades. Gracias. Yeah, well, yeah, I think I'll just take a crack at some of those issues. I think they're interesting ones. I mean, it isn't up to us to decide if the Scandinavian countries want to have very high tax rates and provide goods and services, and the people agree that that's what they want, and they want healthcare and education developed by the state and other services, and they're willing to pay high tax rates. We're not trying to second guess that. I mean, clearly we have a bias in favor of market-based solutions, and it's also clear that all these countries in Western Europe, and they're all developed countries. They've already reached levels of democratization, of institutionalization of democracy, and these are very important things, and they're not to be taken lightly. And I think, our point is clearly that, well, we think that in Sweden figured this out, that they decided that really it was not working to have 90% marginal tax rates and have the government do everything, and they started to liberalize 20 years ago, and they started getting higher in our index. So we have our point of view. The big difference, one thing I would say, and I've said this before,
is that the Scandinavian countries maybe have big government sectors and high taxation and high government spending, but they also have the least corruption in the world. And therefore, people trust them. They trust the government not to steal the money. That's really at the end of the day. And that's not the case in almost all the rest of the world, including the United States, where there is corruption, there is a certain percentage of taxation, there are government funds that are stolen or are spent very badly, very inefficiently. So those are some of the issues I'm talking about. There isn't just like one size fits all. In fact, that's one of the challenges of doing a book like this, is that there aren't any one size fits all, solutions. All we try to do is raise some of these issues for your consideration, especially in the academy, where ideas are everything and where young people are being trained to be the leaders for our society. So and it's a privilege for us to come here and talk about these issues like that. But you're right. I mean, this is not, there's not just one rigid way to do an economy. And you clearly have, with the rise of populism in the left and the right in the US and Europe, and you have a lot of people who want the government to do things, to provide a security blanket in this very, very fast-changing world that we're looking at, with a lot of migration and a lot of jobs being shifted to traditional sectors. And so there's a lot of uncertainty, and the government is kind of something that people depend on. Did I cover everything he asked? Or is there, I wanted to make some comments on the correlations. En español stuff, yeah. Sí, el índice, luego la publicación al completo incluye mucho más desarrollo de lo que comentaba James. Pero básicamente, pues te cuento un poquito las correlaciones que se han buscado con los temas los que mencionabas, por ejemplo, el índice de desarrollo humano y otros indicadores. Por ejemplo, hay correlación de 76, de 0,76 con el nivel de emprendimiento. En general, observamos que la ratio de emprendimiento sube y que hay más gente creando empresas conforme hay más libertad económica. Cuando cruzas datos de PIB, por ejemplo, de PIB per cápita, también te encuentras luego que la tasa de crecimiento es muy importante, sobre todo cuando tienes un índice de libertad económica alto a lo largo del tiempo, no solamente puntualmente porque hubo un gobierno muy liberal y luego llegó otro y lo cambió. Pero cuando tienes un marco mantenido, o sea, se prima, hay un premio a la estabilidad política, incluso por encima de que no tengas el mayor grado de libertad. Pero si tienes un nivel medio alto y lo mantienes sin cambios bruscos, sales bien parado. En el PIB per cápita, por ejemplo, la correlación es de 0,6. No es tan fuerte como en el emprendimiento. Es fuerte, pero no es tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque hay países que ya han conseguido un nivel de PIB per cápita más alto, con mayores niveles de libertad, y luego han preferido tener un modelo social de mayor protección. Entonces, su nivel de libertad económica ha bajado después de haber tocado techo, y en base a eso, su nivel de riqueza, como no está en las primeras posiciones del índice, reduce la fortaleza del vínculo que encontramos ahí. También se puede ver cómo hay básicamente tres categorías. Las economías abiertas, las más liberales, tienen entre 40.000 y 50.000 dólares de ingreso per cápita en términos de ajustados, ¿no? A paridad de poder de compra. Y esos son básicamente los países que están en los 40 primeros puestos. Por debajo de los 40 primeros puestos es difícil encontrar países ricos. Aparecen algunos, Italia, Francia, pero a partir de ahí ya empiezan a ser la mayoría de economías emergentes. Lo hemos cruzado con la tasa de pobreza, y por ejemplo la puntuación media aquí ha subido del entorno de 50 a 60 a nivel mundial, y coincide con el periodo en el que básicamente la pobreza cae del 30 al 10. Tiene mucho que ver con la apertura de China y del comercio a nivel global, que también puntúa positivamente en el índice y que ayuda mucho a reducir la pobreza. Cuando mides la intensidad de la pobreza y partes el índice en dos, ves que la pobreza media tiende al 5% entre las economías más libres y al 25% de las más intervenidas. La correlación es fuerte también con el índice de seguridad alimentaria, ¿no?, que compila la ONU, es de 0,7, y mencionabas el de desarrollo humano, y ahí hay más correlación con sanidad
que con educación. El sistema educativo no va tanto de la mano con mayor libertad económica, aunque también la curva es positiva, pero es más fuerte el vínculo con la sanidad. Y por último también han hecho otro tipo de estudios, ¿no? Y lo han cruzado con el grado de innovación que hay en la economía, que esto es un proyecto de la universidad del World Intellectual Property Organization, ¿no? la de innovación. Y luego también está el indicador de Yale de conservación medioambiental, también muestra un vínculo importante entre economías más libres y más eficientes. Tiende a haber un menor grado de polución y de contaminación en las economías que han conseguido mejores puntuaciones. Pero claro, esto también es un reflejo de que son economías, algunas que se han desarrollado y ahora hacen el giro hacia la eficiencia. En el caso de China, por ejemplo, ha ganado puestos porque estaba hundida en el índice y ha ido ganando, ha ido subiendo pues del 200 al 150, por ejemplo, pero evidentemente es un modelo muy contaminante, que ojo, contamina cada vez menos por unidad de PIB producido, pero sigue siendo muy contaminante y que necesita entrar en ese ciclo de desarrollo para luego ganar en eficiencia. Y luego, por último, se cruzaron los indicadores también con el índice de democratización y la correlación es de 0,65. Entonces, yo creo que más o menos coincide con la foto que tienes si te vas a los primeros 40-50 puestos. En general hay bastantes democracias, pero también hay muchos países que no lo son. Es decir, no es una regla de oro y tampoco era el objetivo del índice. Para eso está el de democratización, ¿no? En concreto el del Economist, el índice de democracias del Economist. Y por último, hay un proyecto ahí que se llama el Social Progress Index, que es un proyecto así híbrido que lo que hace es incorporar el índice de desarrollo humano y algunos otros indicadores de libertades civiles, y también hay un vínculo ahí que muestra que este quizás es un camino virtuoso hacia un mayor bienestar, una mayor libertad civil, pero que claro, siempre hay componentes específicos, como por ejemplo el de los impuestos de los países nórdicos, que pueden significar que aunque en algunas categorías te alejes de este paradigma, seguro que muchas otras no, y al final el resultado tiende a ser positivo. Y en cualquier caso, tienes todos los datos en la web de Heritage, y siempre es divertido jugar con ellos, porque por ejemplo, desde el punto de vista fiscal, quien puntúa bien son los estados muy pequeños, que la mayoría son países subdesarrollados. Pero claro, luego puntúan muy mal en derechos de propiedad, en calidad de las instituciones. Entonces al final es un mix de 10 políticas que están englobadas en esos 4 pilares, y puedes permitirte, en el caso de los nórdicos, un amigo siempre dice que aunque cobran demasiados impuestos y tienen demasiado gasto, es el equivalente a ir todos los días al gimnasio y comerte todos los días un poquito de chocolate. I would add, I mean, one of the risks and one of the reasons why we have the Republican Party in the United States is that we favor representative democracy and not direct democracy, and that's direct democracy is the big risk is that when people figure out they could keep voting themselves more and more benefits, then eventually you bankrupt the country, and so that's a risk to point out with regard to social spending, that it's not unlimited and it has to be kind of reality based and sustainable. Yo tengo una pregunta sobre la libertad contractual de trabajo, y es si no solo incluye las modalidades de contratos, por ejemplo las negociaciones colectivas con sindicatos, sino también incluye política migratoria, porque en los Estados Unidos un factor muy importante de la contratación del mercado laboral, y también de forma no legal, es la contratación de inmigrantes. Entonces, las barreras migratorias muchas veces son barreras también a la contratación del trabajo, porque son personas que no pueden acceder a cierto lugar. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta esto? ¿Se debería tener en cuenta, o qué impacto tendría, o si es algo importante a decir, bueno, si pueden contratarme a estas personas, pues si deberían tener algo más de libertad en cuanto a visas de trabajo o acceso a otros mercados laborales? Okay, well, I'll just take and I'm glad you asked that. Of course, we don't talk about migration specifically, and of course, it's a very sensitive subject both in the U.S. and Europe right now. In terms of the United States, one of the first big trade agreements, was the NAFTA, done in the 90s by Bill Clinton, and there was the subject of immigration, which especially concerned Latin American immigration toward the United States, was left unaddressed. It was supposed to be kind of a chapter in NAFTA. It was never done. And the market kind of drew a lot of workers
both political parties, for their own reasons, wanted more what you call illegal aliens or undocumented workers, either to be voters or to be sources of cheaper labor. But these are issues, of course, in Europe too, especially now with what's going on with Syria and Libya and elsewhere. But just in terms of what, and I should mention, since this is an academic setting, that you're welcome to look at our methodology. It's online. It's always an appendix. We show all of our sources, all of our formulas, how we calculate these numbers. And with regard to labor freedom, and of course we draw from the World Bank Doing Business Survey for that indicator. We do not like minimum wage laws. We think that minimum wages cause unemployment and not the opposite. And I think we get a lot of support across the board from economists on the left and the right that minimum wage laws are counterproductive. So the World Bank, after Obama came in, the World Bank got more politically to the left on that issue. So we kind of separate that out as a good thing. We think it's a bad thing, but at the end of the day. But we do look at the ratio of minimum wage to average value added per worker, the hindrances to hiring additional workers, whether the hours are rigid or flexible that people have to work, how difficult is it to fire employees, how much of a legally mandated notice period is there, how much severance pay, what is the percentage of people in the workforce. And so we look at all those. We use World Bank Doing Business Survey, we use International Labor Organization statistics, World Bank, Economist Intelligence Unit. We look at some various U.S. government reporting, and I used to be a diplomat with the U.S. government, so I know that that reporting is consistent and it's done around the world, and so we do draw upon some of those observations. But that's more or less how the indicator is made up. It does not look really at immigration or the status of the legal status of workers. It's more about the labor laws for any worker. You want to have more? Well, James and I have always discussed the issue of populism in the U.S., which has been rising on the left with Bernie Sanders and, of course, with Donald Trump on the right. And we're worried that there's this anti-immigration rhetoric because we believe in orderly, intelligent immigration policy. For example, the U.S. is a country of immigration, after all, and if you notice, some of the most talented people, some of the most innovative people have come in some cases from overseas with this, but there's a lot of bureaucratic problems with visa. The security hassle is very good. There's not as much control as there should be anyway, so some of the measures that they have taken are not working either to what they were designed to work. So we favor comprehensive reform in the case of the US, and of course for Europe. We believe that our labor market needs to be more flexible for everyone. So that includes that if you have an open door policy and you bring people in, it doesn't really help that you bring someone from countries that are suffering a war and you escape from the misery of war and at least here you're safe. But then we need them to get jobs, to contribute to the economy, and we need them to get themselves up, que se levanten, no? So let them go ahead with life. And for that, a more flexible market lets them develop themselves, and a more inflexible market will probably make it harder for them to make a living. I would say social mobility is very important, and it's a key to the success, I think, of the American dream. And it was supposed to be. It was one of the promises of the European Union to have more mobility, and I think that's been a problem in Europe, even without all the external pressure. But I would say one thing. I'll make a joke at Diego's expense. Is that conservatives in the United States always get worried when you hear any piece of legislation called comprehensive reform, because that scares us. Because that always makes room for lots of trouble. It's why you have the U.S. Congress passing these legislation that has 2,000 and 3,000 and 4,000 pages that nobody knows what's in it except for the lobbyists and the bureaucrats who are behind the scenes, So anyway, I think we do favor migration reform in the U.S., but kind of one step at a time, but not to the extent that Donald Trump talks about. Justo comentabas del mercado laboral, el caso de Irlanda.
Hace poco en Video Research han publicado un artículo sobre la flexibilización de España y el mercado de Irlanda. Lo que puedes ver es que España hasta principios del 2012 o así, el salario real subía mientras aumentaba mucho el paro, es decir, había un desplazamiento hacia arriba de una curva de demanda de trabajo fija. Y en cambio en Irlanda lo que puedes ver es, digamos, mucha más flexibilización y que rápidamente hay una recuperación del empleo. Es que el problema que ha tenido España históricamente con su mercado de trabajo es que como era rígida la contratación y con ello el despido, al final ajustadas por despido en vez de por salarios, que es lo que se hace en Irlanda pero en la mayoría de países de Europa. Entonces por eso tienen una tasa de paro más lógica, porque cuando llega un shock económico fuerte, en el caso español pues nos vino un poco dado de fuera y aquí teníamos nuestros deberes sin hacer y nos lo comimos con patatas con una crisis propia y una crisis internacional. Pero en el caso español no tenías elementos para descolgarte de convenios colectivos, para ajustar tu remuneración a nivel empresa a la realidad de tu empresa, entonces estabas muy encorsetado y entonces el único ajuste venía por esa vía. También puedes ver, eso también ha penalizado mucho a los jóvenes, porque como en el indefinido las reglas de contratación eran las que eran antes, la mayoría de los jóvenes que tenían un indefinido se fueron a la calle. El 70% de los indefinidos eso es. Y luego también lo vemos ahora como, aún a pesar de la recuperación, se concentra mucho empleo en el temporal, porque siempre tienes en la cabeza la idea del coste luego del despido, no solamente qué es el coste de la contratación, al final es lo que te hace dar o no tomar la decisión. En la medida en la que tú permites que la empresa ajuste sus costes a su realidad, evidentemente eso va a permitir que a largo plazo los salarios no tengan esos cambios tan bruscos de estar ganando dinero o estar en el paro, sino que ganes más cuando las cosas van mejor, ganes menos cuando las cosas van peor. Y además eso favorece la productividad, porque si tú cruzas salarios por productividad en Europa, la curva es que es prácticamente idéntica. Y entonces lo que teníamos en España es como se tomaban decisiones basadas en inflación y no en productividad, y además se le imponían a nivel sectorial a cada empresa y no se le permitía que en cada empresa se reflejasen las situaciones de productividad real que hay en ese agente económico concreto, pues teníamos un mercado de trabajo que no funciona bien. También, si te fijas, ahora está funcionando mucho mejor a la hora de acompasarse a la productividad o de acompasarse al ciclo, pero evidentemente trabajo por hacer queda, y mencionas un país que lo tiene mucho mejor montado que nosotros, y yo te mencionaba el de Dinamarca, también lo he citado antes, y hay muchos mercados laborales. También Alemania, por ejemplo, no cambió tanto las leyes, pero le puso muchos palos a quien no busca empleo. O sea, ha endurecido tanto la recepción de subsidios, y luego no ha hecho tanta reforma en las fórmulas de contratación y en los costes, pero sí que hizo la reforma de los mini-jobs, que básicamente es de lo que hablaba yo antes, cuando hablaba de que le tienes que quitar cuña fiscal al trabajo para que se pueda contratar en los niveles más bajos a un menor coste, porque si no te vas a una estructura inflada que es muy difícil, es imposible mantener, y por eso nos hemos ido al paro masivo, pero no esta vez, sino todas las veces anteriores con la misma apuesta laboral. Y yo creo que con este marco laboral, el propio informe creo que es el mismo al que nos estamos refiriendo, y nosotros en Civismo hicimos uno parecido, habría entre 1,5 millones, 2 millones menos de paro si esto hubiese estado en vigor antes, porque hay mucho salario. Evidentemente el salario de la construcción y de todo lo que tenía que pinchar iba a pinchar. Fede hace poco creo que también sacó algún informe sobre reforma laboral, sí, efectos positivos y en esa línea, sí. Claro. Entonces, pero bueno, claro, es ya leche derramada, y la próxima vez lo podremos ver, y ojalá por el bien de la gente espero que estos estudios que hemos hecho nosotros y BBVA creo que van en la buena dirección, y eso sería bueno que no nos equivoquemos, porque eso significaría que la próxima vez puede que haya deflación salarial, lo cual es normal en la mayoría de países cuando entran en crisis, pero que no haya paro masivo, porque eso acarrea unos costes sociales durísimos. One thing I would note with regard to the potential benefits of like the transatlantic partnership, TTIP, or the Trans-Pacific Partnership, these are 21st century trade agreements that recognize the reality of the global supply chain of intermediate goods being produced and transferred across borders, of modern intellectual property laws that recognize immense amount of data that are being generated now every day that have to have ownership questions resolved. But also, in addition to that, with regard to immigration and with regard to social mobility and economic mobility, you have to have agreements that open up a potential for
educated professional workers to be able to work in different countries and there's a lot of protectionism in these areas of licensed professionals being protected, doctors, lawyers, accountants, people like that. And that's a potential area where these agreements can open up more possibilities for people. So. Bueno, si no hay ninguna más pregunta, pues daríamos por terminado el acto y muchas gracias a todos por asistir. Gracias.